Ucrania dejó de apuntar a los cuarteles. Ahora apunta al depósito donde el ruso común compra su celular, sus zapatos y su comida. Y el efecto de eso es más profundo que cualquier explosión en una refinería. Entre el 18 y el 21 de julio de 2026, drones ucranianos golpearon los almacenes de Wildberries cerca de Moscú y en Kotovsk, en la región de Tambov, a 480 kilómetros de la capital rusa. Hubo incendios, hubo pérdidas de inventario, hubo empresas rusas recalculando su logística de emergencia al día siguiente. Pero lo que realmente ardió no fue solo el almacén, fue la sensación de que la guerra ocurre en otro lugar, lejos de la vida cotidiana. Quédate hasta el final, porque hay un cambio de doctrina detrás de este ataque que redefine completamente cómo se va a librar esta guerra de aquí en adelante. Y ese cambio tiene consecuencias directas que van mucho más allá del humo que salió de esos galpones. Antes de que analicemos la estrategia, necesito que entiendas el tamaño real del blanco que Ucrania eligió esta semana. Porque si piensas que Wildberries es solo una tienda online rusa, estás subestimando el alcance exacto de lo que acaba de ocurrir. Wildberries no es una tienda. Es infraestructura nacional. Es la plataforma de e-commerce más grande de Rusia, el equivalente funcional a lo que Amazon representa en Estados Unidos o en Europa Occidental. El año pasado, Wildberries movió mercancías equivalentes a casi el 3% del PIB ruso. Para poner ese número en contexto, estamos hablando de una plataforma que procesa millones de pedidos diarios, que tiene almacenes distribuidos en decenas de regiones del país y que para millones de ciudadanos rusos es literalmente el canal por el que compran productos de consumo básico, electrónica, ropa, alimentos envasados y medicamentos. Los almacenes golpeados entre el 18 y el 21 de julio estaban ubicados en dos puntos estratégicos de la red logística. El primero, en las proximidades de Moscú, en el corazón de la mayor concentración de consumidores del país. El segundo, en Kotovsk, región de Tambov, a 480 kilómetros de la capital, un nodo de distribución que alimenta una parte significativa del centro de Rusia. Los drones llegaron, los incendios se extendieron y el inventario almacenado en esos galpones no va a llegar a las manos de los consumidores que lo esperaban. Eso tiene un nombre preciso en economía: disrupción de cadena de suministro. Y cuando la disrupción afecta al canal de distribución más grande del país en plena guerra, sus efectos se amplifican a una velocidad que ningún comunicado oficial puede contener completamente. Hay algo que quiero que entiendas sobre la elección de este blanco específico, porque no fue aleatoria ni fue un error de navegación. Atacar una refinería corta ingresos al Estado ruso. Atacar una base militar reduce capacidad operativa en el frente. Atacar un almacén de Wildberries hace algo diferente y más difícil de gestionar políticamente. Le dice al ciudadano ruso promedio que la guerra tiene un precio que él va a pagar en su propia billetera. La cadena causal es directa y difícil de ocultar. Un almacén destruido significa inventario que no llega a las tiendas. Inventario que no llega significa escasez puntual en categorías específicas de productos. Escasez significa presión al alza en precios. Presión en precios significa inflación percibida por el consumidor en tiempo real. E inflación percibida por el consumidor en tiempo real en un país que ya está soportando el peso económico de 3 años de guerra significa una cosa muy concreta: malestar social acumulado que los medios estatales tienen cada vez más dificultades para disimular. Rusia ya tiene una inflación que ronda el 9% anual según sus propias estadísticas oficiales, que históricamente subestiman el dato real. La disrupción logística generada por ataques repetidos a infraestructura civil no militar no hace otra cosa que amplificar esa presión desde abajo, desde el nivel del consumidor, donde el Estado tiene menos herramientas de control que en los mercados financieros o en los precios regulados de la energía. Esto nos lleva al cambio de doctrina que mencioné al principio y que es el corazón de este análisis. Hasta ahora, la campaña ucraniana de ataques en profundidad seguía una lógica militar y energética relativamente clara. Refinerías para cortar ingresos de exportación, bases para degradar capacidad operativa, depósitos de munición para presionar el frente. Todos esos blancos afectan la máquina de guerra rusa. Lo que ocurrió esta semana con Wildberries es cualitativamente diferente.
es la primera vez que la campaña de drones ataca de forma directa y documentada la economía doméstica de consumo, no la economía de exportación de hidrocarburos, no la economía de defensa industrial. La economía de la vida cotidiana del ciudadano ruso que pide un paquete y espera recibirlo en 3 días. Zelensky lo ha dicho de forma explícita en varias ocasiones. Mientras los ataques profundos no llegaban a Moscú y a San Petersburgo, Putin no se preocupaba demasiado. La guerra seguía siendo algo que ocurría en otro lugar, en el Donbass, en el frente, en mapas que la mayoría de los rusos veía en la televisión estatal como algo abstracto y lejano. La estrategia ahora es aproximar esa guerra a quien decide apoyarla o tolerarla. Y el mecanismo más eficaz para hacerlo no es el tanque ni el misil, es la prateleira vacía y el precio que sube. La normalidad como campo de batalla es una doctrina nueva. Y Rusia, que blindó su ejército con años de inversión y su sector energético con mecanismos de exportación alternativos, no blindó su supermercado. El ataque a Wildberries no ocurrió en aislamiento. Hay que leerlo dentro de la semana más intensa de la campaña de drones ucraniana desde el inicio del conflicto. Entre el 18 y el 21 de julio, más de 400 drones fueron lanzados sobre Moscú y su región metropolitana en oleadas coordinadas. La defensa aérea rusa derribó una parte significativa, pero no toda. Y lo que no fue derribado llegó a su destino. Al mismo tiempo, en el Mar Negro, la campaña marítima ucraniana de drones de superficie y drones aéreos alcanzó en julio solo 183 embarcaciones entre buques militares, buques de apoyo logístico y embarcaciones civiles que operan bajo bandera rusa o que transportan carga hacia y desde puertos rusos. 183. En un solo mes. Lo que esto describe no es una campaña de ataques puntuales. Es un cerco económico en construcción progresiva, ejecutado por tierra, por mar y por aire de forma simultánea. Por tierra, ataques a infraestructura energética e industrial profunda. Por mar, presión sobre las rutas de exportación e importación marítima. Por aire, drones sobre la región metropolitana más poblada del país y sobre nodos logísticos de distribución civil como los almacenes de Wildberries. Cada uno de esos vectores afecta a una dimensión diferente de la economía rusa, y su efecto combinado es una presión acumulada que ninguno de los tres por separado podría generar. La pregunta que surge naturalmente de este cuadro es ¿cuánto tiempo puede sostenerse esa presión antes de que sus efectos sobre la vida cotidiana rusa se vuelvan políticamente imposibles de gestionar desde el Kremlin? El dictamen que emerge de este análisis es uno que los medios convencionales todavía no están formulando con suficiente claridad. Putin blindó su ejército con años de inversión en capacidad convencional y en sistemas de defensa aérea. Blindó su sector energético con contratos alternativos, rutas de exportación hacia Asia y mecanismos de evasión de sanciones que le permiten seguir vendiendo petróleo y gas a pesar de las restricciones occidentales. Pero no blindó el supermercado. No blindó la cadena de distribución de la plataforma de e-commerce que mueve el equivalente al 3% del PIB en mercancías para el consumidor final. Y esa omisión es ahora un vector de presión que Ucrania está explotando con una claridad doctrinal que merece ser reconocida en su dimensión real. La guerra económica descendió esta semana al nivel del consumidor. Y cuando la guerra llega a ese nivel, sus efectos son difusos, difíciles de atribuir oficialmente, imposibles de compensar con un comunicado del Ministerio de Defensa y políticamente mucho más difíciles de gestionar que una derrota táctica en el frente. Un general puede explicar una retirada militar con lenguaje técnico. Un ministro no puede explicarle a una familia rusa por qué su pedido no llegó, por qué el precio subió, y por qué el depósito más cercano de la plataforma donde compran desde hace años está en llamas. Si este análisis te ayuda a entender lo que está ocurriendo realmente detrás de los titulares, el canal publica cada semana con el mismo nivel de profundidad. La próxima entrega cubre qué sectores de la economía rusa son los siguientes en entrar en la línea de fuego de esta nueva doctrina ucraniana. No te la pierdas.